Entonces comenzamos. Ya. O Jaminat Miranda Sia Janan Jana Salakaya Chakchur Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto cuarto, capítulo 14, historia del rey Vena. 1. El gran sabio Maitreya continuó: oh gran héroe Vidura, los grandes sabios encabezados por Brigu estaban siempre pensando en el bienestar de la gente en general. Cuando vieron que en ausencia del rey Anga no había quien protegiese los intereses del pueblo, comprendieron que sin un gobernante el pueblo se volvería independiente y actuaría sin seguir regulaciones. Significado por Srila Prabhupada. La palabra significativa de este verso es Shema Darshinaha, que se refiere a aquellos que siempre procuran el bienestar de la gente en general. Los grandes sabios encabezados por Brigu estaban siempre pensando en cómo elevar a los habitantes del universo hasta el nivel espiritual. En efecto, aconsejaban a los reyes de todos los planetas para que gobernasen al pueblo teniendo en mente ese objetivo supremo de la vida. Los grandes sabios solían aconsejar al jefe del Estado, el rey, y éste gobernaba al pueblo conforme a sus enseñanzas. Tras la desaparición del rey Anga, no había nadie que siguiese las instrucciones de los grandes sabios. En consecuencia, los ciudadanos se volvieron tan indisciplinados que se les podía comparar con animales. Como se explica en la Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 13, la sociedad humana debe dividirse en 4 órdenes conforme a las cualidades y al trabajo. En toda sociedad debe haber una clase intelectual, una clase administradora, una clase productora y una clase trabajadora. En la sociedad democrática actual, esa división científica se ha trastocado y mediante el voto se elige a los shudras o trabajadores para que ocupen los puestos administrativos. Como no tienen conocimiento de la finalidad de la vida, esas personas decretan leyes caprichosamente, sin conocer el objeto de la vida, y el resultado es que nadie es feliz. 2. Los grandes sabios llamaron entonces a Sunita, la reina madre, y con su permiso coronaron a Vena como señor del mundo. Todos los ministros, sin embargo, desaprobaron esa decisión. 3. La crueldad y severidad de Vena era de todos conocida. Tan pronto como escucharon que había sido elevado al trono real, los ladrones y maleantes del país sintieron gran temor de él. Se ocultaban donde podían, como ratas escondiéndose de una serpiente. 4. Al acceder al trono, el rey gozaba de 8 clases de opulencias, lo cual le hacía todopoderoso. Como consecuencia de ello, se volvió demasiado orgulloso. Llevado por su prestigio falso, se consideraba más grande que nadie y comenzó a insultar a grandes personalidades. 5. Completamente cegado por sus opulencias, el rey Vena montó en una cuadriga y, como un elefante fuera de control, comenzó a viajar por todo el reino, haciendo temblar cielo y tierra donde quiera que iba. Verso 6. A partir de entonces, a todos los nacidos por segunda vez, brahmanas, se les prohibió celebrar sacrificios. También se les prohibió dar en caridad y ofrecer mantequilla clarificada. De este modo, el rey Vena hizo sonar timbales por todo el país. En otras palabras, acabó con todo tipo de rituales religiosos. 7. Debido a ello, todos los grandes sabios se reunieron y, después de observar las atrocidades del cruel Vena, llegaron a la conclusión de que un gran peligro y una gran catástrofe se cernían sobre la población del mundo. Por compasión, comenzaron a hablar entre ellos del tema, pues ellos mismos eran los ejecutores de los sacrificios. 8. Después de deliberar entre ellos, los grandes sabios vieron que la gente estaba atrapada entre 2 peligros. Cuando un leño arde por sus 2 extremos, las hormigas que están en la parte central se encuentran en una situación muy peligrosa. De la misma manera, en aquel momento, la gente en general estaba en una posición peligrosa. Por un lado, un rey irresponsable y por otro, los ladrones y maleantes. 9. Pensando en salvar al mundo del desorden, los sabios comenzaron a considerar que habían hecho rey a Vena para solucionar una crisis política y a pesar de su falta de cualidades, pero ahora el propio rey era la causa de perturbación para la gente. En esas circunstancias, ¿cómo podía el pueblo ser feliz? 10. Los sabios reflexionaban: ¿cómo ha nacido del vientre de Sunita? Vena es muy malvado por naturaleza. Apoyar a este rey malvado es exactamente igual que mantener
a una serpiente dándole leche. Él es ahora una fuente de toda clase de dificultades. 11. Elegimos a Bena como rey del Estado para que brindara protección a los ciudadanos, pero ahora se ha convertido en su enemigo. A pesar de todas estas irregularidades, debemos tratar de calmarle cuanto antes. Si así lo hacemos, tal vez no nos afecte los resultados pecaminosos de sus acciones. 12. Los sabios santos siguieron pensando, por supuesto, tenemos plena conciencia de la maldad de su naturaleza. A pesar de todo, nosotros le sentamos en el trono. Si no podemos convencer al rey Bena de que acepte nuestro consejo, el pueblo le condenará y nosotros nos uniremos a ellos, usaremos nuestro poder para reducirle a cenizas. 13. Habiendo tomado esa decisión, los grandes sabios se dirigieron al rey Bena, disimulando la ira que sentían, le apaciguaron con dulces palabras y luego le hablaron de la siguiente manera. 14. Los grandes sabios dijeron, querido rey, hemos venido para darte buenos consejos. Ten la bondad de escucharnos con mucha atención. Con ello verás aumentar la duración de tu vida, tu opulencia, tu fuerza y tu fama. 15. Aquellos que viven conforme a los principios religiosos y los siguen con las palabras, la mente, el cuerpo y la inteligencia, se elevan al reino celestial, en el que no existe sufrimiento alguno. Así se liberan de la influencia material y obtienen en esta vida una felicidad sin límite. 16. Los sabios continuaron, oh gran rey, por esta razón no debe ser la causa de que la vida espiritual de la población se eche a perder. Si con tus actividades haces que su vida espiritual se arruine, ten la seguridad de que caerás de tu opulenta posición como rey. 17. Las personas santas continuaron. El rey que protege a los ciudadanos de los disturbios causados por ministros malvados y por ladrones y maleantes tiene derecho, en virtud de esas actividades piadosas, a recaudar tributos de sus súbditos. De ese modo, el rey piadoso puede disfrutar de este mundo y de la vida que sigue a la muerte. 18. Se considera que un rey es piadoso cuando en su país y en sus ciudades la población observa estrictamente el sistema de 8 órdenes sociales de Varna y Ashram, y cuando todos los ciudadanos adoran a la suprema personalidad de Dios con sus respectivas ocupaciones. 19. Oh tú, noble alma, si el rey vela porque se adore a la suprema personalidad de Dios, que es la causa original de la manifestación cósmica, y la superalma que está en el interior de todos, el Señor se siente satisfecho. 20. La suprema personalidad de Dios recibe la adoración de los grandes semidioses que controlan los asuntos universales. Cuando Él está satisfecho, no hay nada imposible. Esa es la razón de que los semidioses, es decir, las deidades regentes de los distintos planetas, así como los habitantes de sus planetas, se complazcan grandemente en ofrecer todo tipo de artículos para su adoración. 21. Querido Rey, la suprema personalidad de Dios, junto con las deidades regentes, es el disfrutador de los resultados de todos los sacrificios realizados en todos los planetas. El Señor Supremo es la esencia misma de los 3 Vedas, el propietario de todo y el objetivo final de toda austeridad. Por esa razón, tu pueblo debe ocuparse en la celebración de sacrificios para tu elevación. En verdad, siempre debes inducirlos a que ofrezcan sacrificios. 22. Cuando todos los brahmanas de tu reino se ocupen en celebrar sacrificios, los semidioses, que son expansiones plenarias del Señor, estarán muy satisfechos con sus actividades y te darán el resultado que desees. Por lo tanto, oh héroe, no impidas las ceremonias de sacrificio. Si lo haces, faltarás al respeto a los semidioses. 23. El rey Bena contestó, sois completamente inexpertos. Es muy de lamentar que estéis manteniendo una cosa que no es religiosa y la consideréis religiosa. En verdad, pienso que estáis abandonando a vuestro verdadero esposo que os mantiene y andáis en busca de algún amante al que adorar. 24. Aquellos que, llevados de la más crasa ignorancia, no adoran al Rey, que es realmente la suprema personalidad de Dios, no gozan de felicidad ni en este mundo ni en el mundo que hay después de la muerte. 25. Tanta devoción por los semidioses, pero ¿quiénes creéis que son? En verdad, vuestro afecto por esos semidioses es exactamente como el afecto de una mujer infiel que desatiende su vida familiar y pone toda su atención en el amante.
26, 27. El señor Vishnu, el señor Brahma, el señor Shiva, el señor Indra, Vayu, el señor del aire, Yama, el superintendente de la muerte, el dios del sol, el regente de las lluvias, Kubera, el tesorero, el dios de la luna, la deidad regente de la tierra, Agni, el dios del fuego, Varuna, el señor de las aguas, y todos los demás grandes semidioses que están capacitados para conceder bendiciones y para maldecir, todos moran en el cuerpo del rey. Por esta razón, se dice que el rey es el receptáculo de todos los semidioses que no son más que partes integrales del cuerpo del rey. 28. El rey Vena continuó: por esta razón, oh brahmanas, debéis abandonar la envidia que sentís por mí y con vuestras actividades rituales adorarme y ofrecerme toda clase de artículos. Si sois inteligentes, debéis saber que no hay nadie superior a mí que pueda recibir antes que yo las ofrendas de los sacrificios. 29. El gran sabio Maitreya continuó: de esta forma perdió toda buena fortuna el rey, a quien la vida pecaminosa y al haberse desviado del camino correcto habían despojado de inteligencia. No pudo acceder a las peticiones de los sabios con gran respeto, le habían presentado y en consecuencia fue condenado. 30. Mi querido Vidura, que la fortuna te sonría. El necio rey que se consideraba muy erudito, insultó de este modo a los grandes sabios, y los sabios, doloridos por las palabras del rey, se irritaron mucho con él. 31. De inmediato, todos los grandes sabios gritaron: matadle, matadle. Es la persona más horrible y pecaminosa. Si vive, no tardará en reducir el mundo entero a cenizas. 32. Los sabios santos continuaron: este hombre impío e impúdico no merece en absoluto sentarse en el trono. Es tan desvergonzado que incluso se ha atrevido a insultar a la suprema personalidad de Dios, el señor Vishnu. 33. ¿Quién más que el rey Vena, un personaje tan funesto, blasfemaría contra la suprema personalidad de Dios, por cuya misericordia reciben los hombres todo tipo de opulencia y de buena fortuna? 34. Manifestando de este modo la ira que escondían, los grandes sabios decidieron inmediatamente matar al rey. El rey Vena estaba prácticamente muerto desde el momento en que blasfemó contra la suprema personalidad de Dios. Así, sin emplear ningún arma, los sabios mataron al rey con el sonido penetrante de sus palabras. 35. Una vez que los sabios regresaron a sus respectivas ermitas, la madre del rey Vena, Sunita, quedó muy afligida por la muerte de su hijo. Decidió preservar de la descomposición el cuerpo muerto de su hijo, para lo cual lo trató con unos ingredientes especiales y con el canto de ciertos mantras, mantra yogena. 36. En cierta ocasión, esas mismas personas santas, después de bañarse en el río Sarasvati, dieron comienzo a sus deberes diarios ofreciendo oblaciones a los fuegos de sacrificio. A continuación, sentados a orillas del río, comenzaron a hablar acerca de la persona trascendental y sus pasatiempos. 37. En aquellos días se estaban viviendo en el país una serie de situaciones de agitación que estaban sumiendo a la gente en una atmósfera de pánico. Por esa razón, los sabios se pusieron a deliberar. Como el rey estaba muerto y no hay en el mundo quien proteja a la gente, la desgracia puede cebarse en el pueblo de la mano de ladrones y maleantes. 38. Mientras deliberaban sobre este tema, los grandes sabios vieron una tormenta de polvo procedente de todas las direcciones. Era el polvo que levantaban en sus correrías ladrones y maleantes que se dedicaban a saquear a los ciudadanos. 39-40. Al ver la tormenta de polvo, las personas santas pudieron entender que debido a la muerte del rey Vena se estaba produciendo muchísimas irregularidades. Sin embargo, en el estado no había ni ley ni orden, y por lo tanto por todas partes aparecían ladrones y maleantes criminales que estaban despojando a la gente de sus riquezas. Aunque los grandes sabios podían reprimir los disturbios con sus poderes, tal como habían podido matar al rey, no consideraban que fuese correcto por su parte actuar de esa forma, y por lo tanto no hicieron nada por acabar con los disturbios. 41. Los grandes sabios estaban pensando que los brahmanas, a pesar de ser ecuánimes con todos y por lo tanto pacíficos e imparciales, no deben ignorar las necesidades de los pobres humanos. Esa dejadez haría que su poder espiritual fuese a menos, como el agua contenida en un cántaro resquebrajado.
42. Los sabios decidieron que el linaje familiar del santo rey Anga no debía interrumpirse, pues en esa dinastía el semen era muy poderoso y los niños nacían con una inclinación natural a ser devotos del Señor. 43. Tras tomar una decisión, las personas santas y los sabios agitaron con mucha fuerza los muslos del cuerpo muerto del rey Vena conforme a un determinado método. Como resultado de esta acción, del cuerpo del rey Vena nació una especie de enano. 44. La persona nacida de los muslos del rey Vena recibió el nombre de Bajuca y era tan negro como un cuervo. Todos los miembros de su cuerpo eran muy cortos, tenían cortos los brazos y las piernas y grandes las mandíbulas. Su pelo era del color del cobre, era chato de nariz y tenía los ojos rojizos. 45. Era muy manso y sumiso. Nada más nacer se postró y preguntó: señores, ¿qué debo hacer? Los grandes sabios contestaron: por favor, siéntate, Nishida. Así nació Nishada, el padre de la raza Naishada. 46. Después de su nacimiento, Nishada asumió de inmediato todas las acciones resultantes de las actividades pecaminosas del rey Vena. Desde entonces, la gente Naishada siempre ha estado ocupada en actividades pecaminosas, como robar, asaltar y cazar. Por ello, solo se les permite vivir en los bosques y en las montañas. Yay, entonces, sí, de esta manera termina el 14º canto del canto cuarto, capítulo titulado Historia del Rey Vena. Perdón, Prabhu. No, gracias, Prabhu. Sí, entonces, si bien ayer habíamos anticipado ya un poco el resultado de haber batido el cuerpo del rey Vena, aquí en este capítulo se han dado todos los detalles por los cuales el rey Vena realmente estaba descalificado, ¿no? Fíjense, a pesar de que él era muy severo con los malhechores, pero también era impío con los brahmanes, así que los brahmanes decidieron dar fin con él, ¿no? Y ellos eran tan poderosos que simplemente pronunciando mantras consiguieron matarlo. Obviamente su madre se afligió y buscó preservar el cuerpo, y entonces ese mismo cuerpo fue utilizado para batir, y primero salió todo lo malo de ese cuerpo en la forma de este Bajuca, que después fue llamado Nishada. Fíjense que tiene mucha similitud, por ejemplo, con los aborígenes de Australia, ¿sí? Que tienen el pelo rojizo, son negros pequeñitos, tienen la nariz chata, etc. Entonces, ellos como tenían todas las actividades, tenían toda esa tendencia a esas actividades negativas, ¿no? Ahora, en general, a veces se usa la palabra nishada con las personas que son africanas, pero aquí parece por esta descripción que se trata más bien de los negros de Oceanía. Habría que estudiar un poco más ese tema. No sé si quieren preguntar algo más o comentar algo más, Prabhu. ¿Alguna aclaración más? ¿Alguna pregunta? Adelante, Prabhu. En algún momento usted hizo una comparación de las etapas o de las eras con los diferentes tipos de gobiernos. Tal vez podría repetir un poco eso para recordar, Prabhu, algo así como que los sabios son los gobernantes, no sé si de la anarquía o después de la monarquía, de los kshatriyas, los vaisyas, de la república, y los sudras del socialismo o algo así.
Estoy especulando, Prabhu, tal vez pueda recordar, ayudarme a recordar eso. Ya, muchas gracias. Sí, en realidad en el mismo Bhagavatam se explica que estas 4 clases sociales naturales que se han mencionado también en el texto, que son los brahmanes, los intelectuales, después los kshatriyas, que son guerreros y administradores, los vaishyas, que son comerciantes y agricultores, y los shudras, estas 4 clases sociales en un estado védico están organizados de una forma tal que, por ejemplo, los brahmanes en realidad son anarquistas, pero en el sentido puro de la palabra, no anarquistas como en el mundo moderno, sino se refiere a que no necesitan ser controlados, son autocontrolados. Y por esa razón, la clase administradora o el gobierno no los alcanza a ellos. ¿Sí? Ellos más bien son quienes educan, forman y escogen al gobernante, como aquí se vio. Fueron los mismos sabios que coronaron al rey Vena y los mismos sabios que después le quitaron el poder. Entonces, en la cultura védica es así y también en muchas grandes culturas del mundo. Incluso en esta parte del mundo, digamos, antiguamente se entiende que los sabios o amautas, ellos coronaban al rey. Todavía es esa la costumbre. Por ejemplo, claro que ya se ha distorsionado, pero fíjense, quien le pone la corona al rey es normalmente el arzobispo o el papa, ¿no? Entonces se supone que él representa esta clase brahmánica. Entonces es el brahman el que legitima el poder del rey. El brahman a su vez está obedeciendo los mandatos de la sucesión discipular de los gurús y de las escrituras. Entonces, ese es el orden védico. Están la primera clase, que son los brahmanes, que son regidos por la sucesión discipular y por las escrituras, ¿no? Y están sometidos a la orden de Dios. Después están los kshatriyas, que están sometidos a los brahmanes. Después están los vaishyas, que son controlados por los kshatriyas, precisamente porque esa misma actividad comercial hace que ellos necesiten ser regulados, porque si no se exceden, pues como pasa en el mundo moderno, ¿no? Que abusan del poder del dinero y del capital, etcétera, etcétera. Pero después está la clase trabajadora, los shudras, que son empleados en realidad por los vaishyas. Los vaishyas organizan empresas, compañías, producción, etc. Así que en la cultura védica esas 4 clases viven armónicamente porque los brahmanes están al servicio del Señor y educan a la sociedad en ese sentido. Ahora, en el mundo occidental se ha empezado a distorsionar ese mismo sistema, aunque todavía pervive, pero por ejemplo, a falta de brahmanes calificados, ¿no? Los mismos druidas entre los celtas se fueron desviando y los reyes entonces empezaron a tomar un poder absoluto, ¿sí? Como de tiranías. Entonces no tenían ya una guía espiritual, exactamente como el rey Vena. Entonces hacían uso ilimitado de su poder, abusaban de su poder y creaban entonces infelicidad. Por naturaleza, entonces, los brahmanes son anarquistas en el sentido puro de la palabra, que se gobiernan a sí mismos. Los kshatriyas son monarquistas, es decir, ellos controlan el territorio que tienen asignado y tienen como única autoridad, por eso se llama monarquía. Cuando están ausentes los reyes, entonces empieza el sistema siguiente que en el mundo moderno se lo llama el capitalismo, pero que en realidad técnicamente es el control de la burguesía, ¿sí? En el mundo occidental,
Entonces, la Revolución Francesa lo que hace es destronar a los reyes, que también se habían echado a perder, y los burgueses, que es la clase más pudiente, entonces tomaron el control del poder. Y después, una vez que se ve que estos abusaban del poder, intentan entonces los shudras hacerse del poder, y eso es como la revolución bolchevique, ¿no? Donde los trabajadores supuestamente asumen el control del Estado. Pero básicamente entonces los shudras son naturalmente comunistas en el sentido de que careciendo de iniciativa propia, están esperando que haya una distribución suficiente, digamos, para que a ellos no les falte nada independientemente de su capacidad o de su contribución. Entonces, en el mundo moderno se ha dado como un conflicto, digamos, porque ya han desaparecido tanto el control de los brahmanes, digamos, y el control de los kshatriyas, y en el mundo básicamente están ya gobernando shudras, porque ni siquiera ya son estrictamente hablando representantes de la burguesía. En gran parte del mundo, en realidad se escogen shudras para gobernar, entre ellos actores, porque los actores y los artistas se consideran shudras también. Entonces son personas que tienen una buena capacidad de actuación. Algunos analistas dicen que es el mundo del entretenimiento. Entonces, los que pueden mantener entretenida a su población y a cada rato salen a la prensa y dicen cosas, y son prácticamente actores, ¿no? Los que han tomado o que van tomando el control ahora en Kali Yuga de los gobiernos. Y a veces esos actores representan quién sabe qué intereses. Entonces, un poco haciendo un paralelo con la cultura védica, se va perdiendo la primera clase, después la segunda clase, después la tercera clase, y ahora prácticamente el mundo está gobernado por gente de cuarta clase, y naturalmente no tienen capacidad para hacer a la gente feliz. En este sentido, es bonito recordar que, como una excepción de esto, en la India, por ejemplo, el primer ministro Narendra Modi es un brahmachari, entonces es un lugar que tiene como un nivel superior, digamos, por lo menos en ese nivel del Estado ahorita. Obviamente no podría yo hablar de más gobernantes, pero sí es interesante notar de que esa es la estructura que proponen los Vedas, y que de alguna manera quizás ahora y recién en los últimos años la India ha empezado como a recuperar este sentido de la cultura védica desde su gobierno, pero el resto del mundo muy difícilmente. Incluso, por ejemplo, algunos lugares que tienen monarquías como Tailandia, el rey está como, no sé, pues no tiene una guía adecuada. En Europa los reyes son casi de adorno. Entonces, el mundo está bastante distorsionado en este Kali Yuga. No sé si eso aclara un poco, Prabhu Advaita. Sí, Prabhu, perfecto. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere comentar o preguntar algo. Ok, entonces vamos a quedar ahí. Muchísimas gracias. Dandavat Pranams, Jai Prabhu. Gracias por todo. Devotas Dandavat, Madre Madhu, Madre Señorupia, Govindanandini, Korangi, Rivor. Om Nitya Lila Pravishta Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pravishta Vishnupad Shri Bhakti Rakshak Shri Dardeva Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pravishta Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnupad Shri Bhakti Kavya Acharya Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Jai Pataka Swami Maharaj Ki Jai. Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai. Nitya Lila Pravishta Shri Gaur Kishore
Das Babaji Maharaj ki jai, Nikalila Prabhupada Sachinandan Bhaktivinoda Thakur ki jai, Vaishnava Samaj Jagannath Das Babaji Maharaj ki jai, Ananda Kota Vaishnava ki jai, Namachari Haridas Thakur ki jai, Prem Sakasa Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakti ki jai, Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai, Vrindavan Dham ki jai, Mathura Dham ki jai, Jagannath Puri Dham ki jai, Navadvip Dham ki jai, Ganga Mai ki jai, Ganga Mai ki jai, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देव की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, समवेत भक्त वृंद की जय, toda la gloria a los otros unidos, toda la gloria a los Vaishnavas unidos, toda la gloria a Shri Guru Varanga Jai, Shri Guru Varanga. Srimad Bhagavatam ki jai. Gracias devotos, Hari Bol. Jai Prabhu, reverencias, Hare Krishna, Dandavat, Pranam, esta mañana. Jai Prabhu, Hari Bol. Hare Krishna, muchas gracias. Dandavat Pranam para todos. Hare Krishna, Prabhucito, saludos para todos. Hari Bol, Gorangita, Hari Bol, Govinda. Jai, muchas gracias, Hare Krishna. Hari Bol, Madhu.